Bueno, miren, ahora que ya tenemos claro qué son las variables, cómo clasificarlas y cómo empezar a darle tratamiento a las variables cuantitativas, vamos a abordar rápidamente las maneras en que podemos tratar las variables cualitativas. Normalmente, aunque parece que las cuantitativas, les decía yo que eran así como las más socorridas, porque tenemos más opciones estadísticas de tratamiento para variables cuantitativas, finalmente la mayoría de los protocolos están o terminan involucrando más variables cualitativas, porque estudian la presencia o ausencia de las enfermedades. Pero no es raro ver que de repente les encarguen, por ejemplo, protocolos de frecuencias y se hagan pelotas con el rollo de la prevalencia y la incidencia acumulada y cómo lo reporto, cuál sería la mejor manera de reportarlo o de abordarlo. Y entonces, todos este tipo de estudios, yo les recomiendo que lo mejor es abordarlo como características epidemiológicas de, por ejemplo, ahorita me comentabas, Gaby, el estrés, por ejemplo, en el personal de salud, y este fenómeno es muy susceptible a que se hagan análisis descriptivos porque pues es la primera vez que ocurre en el país que hay una pandemia de este tipo. Me acuerdo cuando sucedió la pandemia de influenza en el 2010, que si bien sí hubo medidas de alerta y sí se empezaron a mover células sociales, no fue nada parecido a esto, ni siquiera hubo confinamiento social. Nosotros sí trabajamos por ejemplo, en cerrar escuelas, en sanitizar áreas. Me acuerdo que incluso lo del uso del cubrebocas también resultó un arma de dos filos, porque luego los niños andaban ahí prestándoselos y jugando al paracaídas con monitos y el cubrebocas. Entonces, ese es el antecedente próximo que tenemos, y si se fijan, pues no se parece nada a lo que se está viviendo ahorita. Entonces, todas las situaciones más de tipo psicosocial que se vayan presentando, creo yo que son muy aptas para abordarlas con estudios de tipo descriptivo. Ahora bien, cuando vamos a utilizar una descripción para cualquiera de las enfermedades, tenemos la oportunidad de presentarlas como tasas, razones o proporciones. Las razones no son otra cosa más que el resultado de comparar dos cantidades por medio de un cociente. Lo más común que nosotros conocemos en la expresión de las proporciones es, por ejemplo, cuando nos hablan de hombres-mujeres. Regularmente cuando leemos un artículo y empiezan a describirnos a la población, siempre nos dicen, por ejemplo, proporción de sanos, enfermos, niños, niñas, adultos, bebés. Y de un lado, pues es la cantidad total de la población contra el otro total de la población. No hay denominadores, solamente es una comparación entre grupos o entre fenómenos. Posteriormente tenemos las tasas. Las tasas, a diferencia de otras medidas de frecuencia, van a tener como característica que el numerador es el número de casos del fenómeno de interés. Por ejemplo, si a mí me interesa saber, por ejemplo, cuál es la tasa de letalidad del COVID, voy a tomar como numerador aquellas personas que hayan fallecido a causa de COVID, y el denominador va a ser el total de la población expuesta, no del total poblacional, sino de la población expuesta. Y en este caso, pues sería la población enferma por COVID para calcular este tipo de tasas. Por ejemplo, las tasas más comunes pues son la de natalidad, la de morbilidad, la de mortalidad. Y esta la expresamos dependiendo de nuestro resultado por 10,000, por 100,000, por 1,000,000, dependiendo de la densidad poblacional. Y estas son las dos más utilizadas. Cuando hacemos estudios de prevalencia, tomamos el número de casos totales sobre el total de la población. Y esta está determinada
por los nacimientos, las muertes, la migración o la curación o recuperación de las personas. Regularmente la prevalencia es utilizada para expresar la dinámica poblacional cuando estamos hablando de enfermedades crónicas. Hay quienes la utilizan para expresar enfermedades infectocontagiosas. Yo considero que no es una buena herramienta porque las enfermedades infecciosas te enfermas un periodo para expresar síntomas y después hay un periodo de recuperación, o se complica o se muere o migra. La dinámica de la incidencia, de las enfermedades infectocontagiosas es muy diferente. Entonces aquí vale la pena más hablar de incidencias, porque la incidencia es el número de casos nuevos sobre el total de la población en un periodo determinado. Estos 3 elementos vamos a tener que tomar en cuenta cuando hablamos de incidencia. Número de casos nuevos sobre total de la población en un periodo determinado. Y entonces, por ejemplo, aquí sí podemos hablar de incidencia de COVID, incidencia de influenza, incidencia de cólera, incidencia de dengue, aquellas personas que no van a estar eternamente enfermas. A diferencia de la prevalencia, que por ejemplo yo puedo tener una prevalencia puntual en el estado de diabetes de que es ahorita como un 30, un 40%, pero ¿qué tal si empiezan a nacer y hay niños que ya en la primera infancia manifiestan síntomas de diabetes, o hay mortalidad o hay migración? Entonces la prevalencia va a estar variando dependiendo de la dinámica poblacional, pero esta es mayormente recomendada para enfermedades crónicas. Así pues, por ejemplo, aquí está en el caso que les comentaba de COVID, tenemos en cuenta 231.770 casos nuevos en una población decimos el número de habitantes, en un periodo de tanto tiempo. Si estos datos no están completos, entonces la incidencia está mal presentada. Y se expresa así. Podemos utilizar decimales o podemos utilizar porcentajes. Ok. En cuanto a los análisis estadísticos para contrastar 2 variables, ya habíamos abordado la clase pasada en que podíamos contrastar 2 porcentajes a través de una prueba llamada chi cuadrada, comparar 2 medias a través de una prueba estadística llamada TED-Student, 2 medianas a través de una prueba llamada Wiedemann-Whitney, dependiendo de la distribución normal o no normal de los datos cuantitativos que teníamos. Ahora vamos a ver cómo le podemos hacer si lo que yo tengo en mi estudio es la comparación de 2 variables cuantitativas, 2 variables ordinales, o una dicotómica y una cuantitativa, o una nominal contra una nominal. Estas regularmente se llaman pruebas de correlación. Y lo primero que tenemos que plantearnos es qué tipo de estudio estamos haciendo. No sé si ustedes ya vieron diseños de investigación, pero bueno, el que conozca algo de diseño de investigación sabremos que hay 2 tipos principales de estudios descriptivos que normalmente se utilizan. Uno es el de casos y controles y otro es el estudio de cohorte. Un estudio de casos y controles lo que busca es asociar 2 variables. Partimos de la población enferma y buscamos un factor de riesgo. Es una sola medición y es imposible saber en un estudio de casos y controles si hay alguna asociación causal. Solamente sabemos que están relacionadas, pero no sabemos, no podemos determinar porque no hay una continuidad temporal para asegurar que una variable es causa de la otra. Les voy a poner un ejemplo. Depresión y obesidad. Si yo hiciera un estudio de casos y controles, yo en un momento puntual del tiempo mediría o aplicaría una escala de depresión y mediría a la persona para ver si tiene obesidad en ese momento. Y probablemente si yo lo hago en una muestra de 500, de 1000, de 2000 personas, encuentre alguna asociación entre las variables. Si yo hago este ejercicio, es imposible saber qué fue primero, si la persona estaba deprimida y luego engordó, o primero estaba gorda y luego se deprimió.
Entonces, en este tipo de estudios no puedo establecer asociaciones. Eso es un nivel de dependencia. Ahí estamos hablando de si una variable depende de otra. Cuando las variables no tienen ese nivel de dependencia, como en el caso de la base de datos que les ponía en un principio, la segunda base de datos, que les comentaba, los triglicéridos a lo mejor no tienen nada que ver con la glucosa. Ahorita son variables que no se modifican una con la otra, pero pueden tener una relación, no causal, pero sí se pueden asociar, sí pueden comportarse de alguna manera una con la otra. Para este tipo de casos, utilizamos correlaciones, a diferencia de las regresiones, donde en la regresión sí requerimos dependencia. Y entonces aquí entra el otro diseño que les comentaba, que es el de cohorte, donde yo parto de una población sana o sin el fenómeno que a mí me interesa estudiar, la sigo a través del tiempo hasta que desarrolla la enfermedad que me interesa. Entonces, como al principio la persona estaba sana o no tenía el evento de interés y la voy siguiendo en el tiempo, sí puedo, por esa línea temporal, hacer asociaciones causales. Yo estaba sana y no fumaba. De repente me puse a fumar y me dan seguimiento en el tiempo y me da cáncer. Entonces sí puedo asociar causalmente con la aparición de cáncer. Y aquí en este momento, bueno, en ese caso, podemos utilizar algo que llamamos regresivo. ¿Qué es importante saber cuando utilizo estudios de correlación? Como les decía, las variables necesitan ser independientes una de la otra. Y entonces voy a describir el comportamiento de una variable con respecto a la otra en independencia de condiciones, pero las variables se pueden comportar con una correlación positiva, como es el caso de la flechita morada con esta verde, donde las dos van avanzando de manera positiva hacia la unidad. Quiere decir que la correlación perfecta es cuando me salga un coeficiente de correlación de 1. O bien pueden tener una correlación negativa, cuando un nivel va subiendo mientras el otro va bajando. ¿Qué pudiera ser el caso? Por ejemplo, los niveles de insulina, los niveles de glucosa con el valor del HDL. Yo puedo hacer una correlación entre dos variables cuantitativas, que son los valores de HDL contra los valores de glucosa, y entonces ver cómo entre más aumenta el HDL, más disminuye la glucosa, y esta sería una correlación negativa. Entre más cercano al 1 o al menos 1, la correlación va a ser más cercana a la perfección. ¿Me pueden interrumpir si algo de esto se va quedando como... No hay problema, ¿eh? Como vamos a ver muchos temas, a lo mejor se nos va la onda. Ok. Entonces, fíjense, como en la primera correlación, aquí yo voy a utilizar algo llamado correlación de Pearson, cuando estoy tratando de buscar ese comportamiento entre dos variables cuantitativas. Variable cuantitativa contra variable cuantitativa, utilizo algo llamado correlación de Pearson. En SPS, ¿cómo lo hacemos? Agarro mi base de datos, saco el índice de masa corporal, que previamente lo capturé de manera continua, saco la presión arterial, que también es una variable cuantitativa, y entonces hipotetizo que el nivel o el grado del índice de masa corporal va a tener una correlación con el nivel de presión arterial. Me voy a analizar, aquí decía analizar, correlacionar bivariadas, y entonces en bivariadas
introduzco las variables que me interesa correlacionar. En este caso es el índice de masa corporal con la presión arterial sistólica. Y fíjense, cuando utilicemos esa opción, tener habilitado aquí, porque no viene por default viene la correlación de Spearman. Aquí donde dice coeficientes de correlación, chéquense que sea la que está palomeada, la correlación de Pearson. Que las pruebas de significancia sean bilaterales, ya habíamos comentado ese tema de las dos colas de la hipótesis, es cuando yo acepto que mis variables están correlacionadas de manera positiva o de manera negativa, no me interesa, yo nada más hipotetizo que mis variables están correlacionadas para darle oportunidad a la prueba de que tenga un poquito más de margen de error. Y le doy a aceptar. Entonces voy a obtener un cuadro como este y voy a fijarme en el valor de la correlación de Pearson, donde se cruza con la TA sistólica, y entonces obtengo que en esa base de datos la correlación de estas dos variables es de 0.829. 0.8 está cercano a 1, quiere decir que la correlación es fuerte. Y aquí está la significancia estadística que me corrobora que mi prueba es estadísticamente significativa. Puede ser que tenga el caso de que una correlación me salga en, no sé, 0.5, 0.6, 0.4, porque la correlación es nada más el programa me está asegurando que cómo se mueve una variable conforme a la otra. Hay correlaciones de 0.2, de 0.3, de 0.4, pues entre más cercano al 1 mejor. Pero lo que me va a decir fielmente si la correlación sirve o no para lo que yo estoy estudiando es la significancia estadística. Y en este caso, pues sí hay significancias de 0.00. Doctora, tengo una pregunta. Sí, dime, Jimena. En cuestión, bueno, ya como en pequeño resumen, la correlación de Pearson tiene que ser lo más cercano a 1 y nos vamos a guiar también por la significancia. Pudiera decirse que entre más ceros tenga la significancia es más, son puntos a favor y podemos asumir que esta prueba es lo que nosotros buscamos. Uh-huh. Mira, la significancia estadística regularmente uno piensa cuando es menor de 0.05, lo que sea. O sea, ya siendo menor de 0.05 da igual, es significativo. No hay más significante, o sea, como que una cosa fuera más significante que otra, pues. Sin embargo, esto, ¿se acuerdan lo que yo les comentaba del valor de alfa? ¿O no sé? Cuando yo voy a calcular la muestra... Nos acordamos. O cuando yo me voy a plantear una hipótesis, la hipótesis va a plantear dos posibilidades. La hipótesis alterna, que asume diferencias entre variables, y la hipótesis nula, que asume igualdades. Y entonces, yo estos datos, para que digas, lo que yo estoy buscando en una hipótesis, pues, es tener el mayor nivel de confianza. Es decir, que el resultado obtenido no sea debido al azar, sino que el resultado obtenido sea debido a mi proceso de investigación. Entonces, ese valor yo lo establezco como un 95%. El nivel de significancia, entonces, es al contrario del nivel de confianza. El nivel de confianza es, mi hipótesis se planteó con un nivel de confianza de 95%, por lo tanto, dejo yo un margen para que el 0.05 o el 5% de mis datos puedan ser resultado del azar. Y entonces ahí es cuando cobra importancia el entender el valor de P. Porque, por ejemplo, si yo me planteo una hipótesis muy pura, pues, con criterios muy estrictos, como es el caso de el uso de vacunas o como es el caso de la prueba con medicamentos
a lo mejor hay medicamentos que es más importante porque tienen una ventana terapéutica más pequeña. No sé, se me ocurre, por ejemplo, la digoxina. La digoxina tiene una ventana terapéutica muy pequeña. No vamos a ampliar tanto las dosis ni jugar tanto con las dosis porque cualquier variación nos puede provocar una intoxicación o una sobredosis. Entonces, en ese caso, yo disminuyo mi probabilidad de error y yo digo que lo que yo quiero tomar como significativo es 0.01. Normalmente, digo, esto pasa ya cuando nos ponemos muy estrictos en los criterios. Normalmente, una significancia menor de 0.05 está bien, porque todo mundo trabaja con esos criterios. Un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 0.05. Ahora, en el caso específico de la correlación, yo lo primero que veo es, ok, hay significancia estadística. Ahora, ¿qué tan fuerte es esa correlación? Es lo que me está diciendo la correlación de Pearson. O sea, este numerito que está acá. Entre más cercano a 1, mejor. Por ejemplo, imagínate que te saliera 0.5, pero con una significancia de 0.001. Pues sí, pero no está tan cerca a 1, pues la correlación no es tan fuerte. Y aquí me está hablando de la fuerza de la correlación. Al contrario, si me saliera una correlación de 0.99, por ejemplo, quiere decir que las variables se comportan parejitas, que si una sube, la otra va a subir casi igual que la otra variable. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, gracias. Bien, este es en el caso de las variables cuantitativas. Cuantitativa contra cuantitativa. Bueno, ahora vamos a ver otro caso. Por ejemplo, hay quien quisiera estudiar la correlación del estado nutricional con la presencia de diabetes tipo 2. Fíjense, aquí tengo una variable ordinal porque el estado nutricional ya no es índice de masa corporal. Ya pasé del índice de masa corporal, lo convertí en una variable cualitativa y la categoricé en sobrepeso, bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad. Las ordené, pues tiene un orden. Y por otro lado tengo una variable dicotómica. Esto ya no es un nivel de glucosa, sino una presencia o ausencia de diabetes tipo 2. Para este tipo de variables, cuando yo las quiero contrastar, entonces utilizo algo que se llama Rode-Spearman. A ver si el estado nutricional tiene algo que ver con la presencia o ausencia de la diabetes tipo 2 o no. Me voy a analizar, correlacionar, bivariadas, es la misma ruta, meto las dos variables de interés, que en este caso son ordinales. Bueno, habíamos dicho que diabetes, por ejemplo, en este caso, que es tiene o no tiene, sería dicotómica, es igual, o sea, me la toma como ordinal. Pero aquí ya no le pongo correlación de Pearson, ahora habilito la correlación de Spearman. Dejo la prueba de significación a 2 colas, que es bilateral, y le doy a aceptar. Y entonces me arroja este resultado, que me dice que el estado nutricional contra, aquí le puse salud, que es diabetes o no, tiene una correlación de 0.819 con una significancia estadística de 0.00. Quiere decir que las variables están relacionadas y que esta correlación es de 0.819, que es cercana al 1. Entonces la correlación es buena, la correlación es fuerte. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero comparar una variable dicotómica contra una variable cuantitativa? Variable dicotómica, sí, no. Hombre, mujer. Perro, gato. Ausente, presente.
validación de una escala, por ejemplo. ¿Quién está? Alejandra, era la que estaba trabajando con escalas. Fíjense, quien esté trabajando con instrumentos de evaluación se puede dar cuenta de que a veces los instrumentos no están validados. Yo les recomiendo que si todavía no tienen un protocolo, si van a medir alguna variable, por ejemplo, estrés laboral, se vayan con instrumentos que ya estén validados, porque si no, entonces diseñamos nosotros encuestas y ya cuando está todo contestado, de repente no sabemos qué hacer con los datos porque hay que calificarlos para sacar una evaluación, pues. Cuando el instrumento no está validado, pues es más difícil y tiene mucho menor valor si lo queremos publicar. Para estrés laboral, pues creo que el más común son los cuestionarios de burnout, creo yo. Pero bueno, esos cuestionarios, ya cuando los encontramos validados, tienen un índice que se llama alfa de Cronbach. Hay que buscar el alfa de Cronbach y cuando el alfa de Cronbach es mayor a 90%, entonces quiere decir que ese instrumento tiene una consistencia interna del 90%. Bueno, imagínense que no lo hicimos y que empezamos a aplicar nuestro instrumento. En el caso de que sus variables, es decir, sus preguntas de su encuesta, sean dicotómicas, déjenme les enseño. En este ejercicio imaginario, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y la suma de los valores de las preguntas. En el caso de que cada una de las preguntas sean dicotómicas y a cada pregunta le asignemos un valor, entonces esta prueba me va a servir para contrastar, esa prueba se llama de punto biserial, el total de la puntuación obtenida, ¿qué relación tiene con cada una de las preguntas? ¿Para qué me sirve esto? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un cuestionario de 10 preguntas, pero una pregunta no está muy relacionada con el resultado, entonces puede ser que su estudio se esté sesgando porque no hay consistencia interna de esa encuesta. Ok, entonces para eso utilizo este estadístico, me voy a analizar, correlacionar, bivariadas y en este caso meto todas las preguntas donde dice variable, obviamente capturadas en 1 y 0 o 1 y 2, que sean dicotómicas, y el total. Y lo que va a hacer el programa va a ser contrastarme el total con pregunta 1, el total con pregunta 2, el total con pregunta 3 y me va a arrojar un índice de correlación. A esto yo le llamo nivel de discriminación de la prueba. Por ejemplo aquí, yo con la pregunta 1, contrastada contra el total, tengo una correlación de 0.8. Quiere decir que la correlación es buena. El nivel de discriminación es excelente. Vean este cuadrito que está acá. Recomendamos conservar el reactivo. Pero ¿qué pasa cuando el reactivo o cuando la correlación es 0.2? Bueno, 0.3. Es de 0.3 a 0.39 a 0.4. El reactivo puede ser mejorado. Porque quiere decir que sí está correlacionado, pero la correlación no es tan fuerte. De 0.2 a 0.3 el reactivo es regular, es necesario revisarlo, reestructurarlo. Esto pasa muchas veces cuando regionalizamos una encuesta. Hay cuestionarios, por ejemplo, que están validados en Europa y a la hora de querer aplicarlos aquí, pues vemos que el cuestionario está en inglés y lo traducimos para poder aplicarlo, pero a la hora de redactar la pregunta, regularmente cuando se pasa en español los instrumentos lo hacen o en español de España, en español, ¿cómo se llama? No sé, en español de España, o
no se hacen en español latino, o si se hacen en español latino, yo me he encontrado con algunas encuestas, por ejemplo, que regionalizan los colombianos y tienen palabras como extrañas. Entonces hay que tropicalizar la encuesta para que las personas de la región a la que vamos a aplicar la encuesta entiendan lo que estamos hablando. Y es esto a lo que se refiere. Si nosotros tenemos un nivel de discriminación regular o pobre o adecuado, o sea, con una correlación de 0.4 para abajo, tenemos que revisar el reactivo porque no me está arrojando ningún resultado que valga la pena o que se correlacione con el resultado total. Idealmente todos los reactivos de mi encuesta deberían de tener la correlación mayor de 0.5 y obviamente significancia estadística menor de 0.05. Bueno, entonces hasta aquí yo les comentaba que esto sirve para variables que no tienen una asociación causal. ¿Qué pasa con las variables que sí tienen una asociación causal? O que sí pueden estar directamente modificando a otra variable. Entonces, en ese caso, es recomendable utilizar algo que se llama regresión lineal cuando estamos hablando de variables cuantitativas contra variables... ¿Alguien quería hablar? Cuando estamos hablando de variables cuantitativas contra variables cuantitativas, pero estas dos variables sí tienen una relación. Por ejemplo, cuando van a calibrar aparatos, es muy común que antes de utilizar o antes de hacer una corrida para analizar X cosa, lo primero que tenemos que hacer es una curva de calibración. Y en esta curva de calibración, lo que nosotros metemos, por ejemplo, en el cuadrito este, en un eje está el nivel de absorbancia y en el eje de las X está la concentración. Quiere decir que cada uno de los reactivos que se puso a las distintas absorbancias va a marcar una línea o una correlación perfecta. Mientras sube una, la otra se modifica de manera lineal. ¿Para qué me sirve esto? Porque ya cuando esté estandarizada esta curva, una línea, lo que va a pasar es que cada vez que nosotros queramos o que pongamos todos los otros reactivos, esta va a ser nuestra referencia y nos sirve para pronosticar el valor, en este caso el valor de X. A partir de el nivel de absorbancia, nosotros lo vamos a ubicar en nuestro plano y entonces, por ejemplo, si yo tengo una absorbancia de 0.250, voy a inferir que la concentración va a ser de 6 miligramos por decilitro. Regularmente la regresión lineal para eso nos sirve. Les digo, esto lo utilizan mucho para calibrar aparatos. ¿En qué otra cosa nos puede servir? Bueno, a lo mejor si yo quiero hacer un estudio de correlación, donde yo diga, a ver, como para qué me pudiera servir que correlacione el índice de masa corporal con la disminución de la presión arterial sistólica. Le doy yo una explicación biológica de por qué estoy presintiendo. Vamos a imaginarnos que no sabemos que esto es real. Y entonces decimos, bueno, pues yo siento que el índice de masa corporal tiene una relación directamente proporcional con la presión arterial sistólica. Entonces, si yo me voy a Tinguindín y no tengo baumanómetro, pudiera decir, bueno, pues a mis pacientes hipertensos, pues ahora le voy a hacer más o menos un estimado de cuánto van a bajar de presión arterial si yo tengo el seguimiento de su índice de masa corporal. Es a lo mejor es muy tonto, pero nos puede servir para nosotros darnos cuenta de cuál es la posibilidad que puedo obtener si modifico una variable. Si yo lo hago que pierda 10 kilos, ¿cuánto más o menos estoy esperando que baje en presión? Y por lo tanto, que se disminuya el consumo de medicamento. ¿Cómo lo hago?
Me voy a analizar, regresión, lineal. Hay que fijarse muy bien que las variables estén capturadas como variable cuantitativa. Y me va a arrojar esta tabla, que es un resumen del modelo. Esta R es el coeficiente de correlación. Aquí vean cómo coincide esta R con esta R. El coeficiente de correlación es de 0.829 con una significancia estadística de 0.00. Es decir, que mientras sube el índice de masa corporal, sube la presión arterial. Y mientras baja el índice de masa corporal, proporcionalmente baja la presión arterial. Para esto nos puede servir la regresión lineal. Miren otro ejemplo. La modificación del índice de masa corporal influye en el control de la glucosa de ayuno en el paciente diabético tipo 2. Identifico mis variables de estudio. El índice de masa corporal aquí está expresado como una variable cuantitativa. La glucosa es otra variable cuantitativa. Y vamos a utilizar una regresión lineal, ya que estoy diciendo que una variable influye en el comportamiento de la otra. Analizar, regresión, lineal. Y me voy al cuadrito que me arroja. El coeficiente de correlación es 0.850 con una significancia estadística de 0.000. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Bueno. Continuamos pues. Ahora, ¿con qué pasa? Ya, todas estas son contrastes que puedo hacer con dos variables. Si se fijan, no hemos salido de dos variables. Pero ahora, lo que quiero hacer es una determinación de riesgos o una determinación de asociaciones. La persona que esté trabajando, por ejemplo, con polimorfismos, va a tener que hacer una determinación de riesgos, porque justamente para eso estudian los SNPs, para saber si la presencia o ausencia de ciertos rasgos pueden tener o pueden influir en el desarrollo de una enfermedad. Y entonces, como los factores son genéticos, aquí sí puede haber una asociación causal, porque ya sabemos qué fue primero y qué fue después. Y lo que se hace es una determinación de razones de momios. En algunos otros casos, lo que usamos es la determinación de riesgos relativos. A diferencia de las razones de momios se utilizan para estudios de casos y controles. Cuando en ese momento, repito, tomamos las mediciones y en ese momento asociamos variables y no estoy buscando relaciones causales. A diferencia de los estudios de cohorte, donde son longitudinales y si hay una dirección temporal, ahí busco una relación causal, utilizo riesgos relativos. ¿Cuál es la característica que tengo que tener las variables para que yo pueda hacer una determinación de razones de momios? Bien, lo más común es que yo busco una variable dicotómica, que es un factor de riesgo y que esté presente o ausente, y otra variable dicotómica, que sería la enfermedad, presente o ausente. Y voy a ingresar estos datos en algo que se llama tabla de contingencia. Esto es una tabla de contingencia. Tómenle foto, grábensela, escríbanla, no sé, porque esa tablita va a ser siempre la misma y la vamos a utilizar con bastante frecuencia. Y de hecho, pues, si se fijan en muchas de las publicaciones recientes, lo más común que aparece es razón de momios, RR o R o razones de riesgos. Y en esta tabla nos vamos a fijar que los encabezados sean
expuestos, no expuestos, caso, no caso, siempre en ese orden. Y interior de esta tabla vamos a colocar las letras A, B, C y D. La razón de momios se llama también razón de productos cruzados porque a la hora de hacer su cálculo, lo que vamos a hacer es multiplicar A por D sobre B por C. Aquí, perdón, está mal. Aquí no es una D, aquí debe ser una B. A por D sobre C por B, porque se tienen que cruzar los productos. Por eso se llama razón de productos cruzados. Y lo que vamos a obtener son las veces más de probabilidades de presentar un evento en un grupo con respecto al otro. Voy a poner un ejemplo para que quede claro. Yo quiero estudiar la presión arterial o la hipertensión arterial como factor asociado a mortalidad por COVID. No sé si con ustedes o con el otro grupo les había comentado que estaban muchos los datos que nos estaban dando en nuestra clase de todos los días de las 7 de la tarde. Ya no es clase, ya es como novela, pero bueno, porque nos dan la información incompleta. Y entonces para que nosotros podamos decir que algo tiene un riesgo con respecto a otros, sí les comentaba que no es lo mismo decir que todos los que han fallecido por COVID, el 80% tenían hipertensión arterial y que por eso es factor de riesgo. Eso no es tan correcto, porque si nosotros nos vamos a la población general y hacemos un estudio, probablemente eso encontremos de prevalencias de hipertensión. Incluso si la gente no sabe que es hipertensa, hacer detecciones nuevas. O bien, si hablan de que la obesidad es un factor de riesgo para que se muera la gente, tendrían que compararla con las personas que no se han muerto. Y eso es lo que hacen regularmente en los estudios que están metodológicamente bien diseñados. Y el día de ayer me llamó mucho la atención, no sé si vieron en la conferencia de prensa que salió el doctor Ruy López Ridaura a decir justamente eso, pues que no se pueden hacer o no se pueden determinar riesgos así, entonces tenemos que, y presentó los datos de ambos grupos, el dato de las personas que habían fallecido contra los que no habían fallecido para determinar ahora sí si era o no era un factor de riesgo. ¿Y cómo lo hicieron? Precisamente así. Si yo quiero saber si la hipertensión arterial es un factor de riesgo asociado a mortalidad por COVID, entonces aquí tengo dos variables que están asociadas y son dicotómicas. Por un lado tengo a los expuestos, que son las personas hipertensas, por otro lado de los no expuestos, que son las personas no hipertensas. Luego tengo el grupo de casos, que son las personas que fallecieron, y por otro lado tengo el grupo de no casos, que son las personas recuperadas. ¿Por qué? Pues porque entonces así ya puedo saber cuál fue la diferencia entre la gente que se murió y la gente que no se murió. Y de estos, si la hipertensión tuvo algo que ver. Coloco adentro el número de casos que tengo de cada grupo y hago la operación A por D sobre C por B. Esto me da un resultado, todos estos datos son imaginarios. Esto me da un resultado de 45.5. Aquí lo que me interesa es que ustedes aprendan a interpretarlo y a saber de dónde sale esta información. Esto pues me arroja una razón de momios de 45.5 y ya metiéndolo a un programa para el cálculo del intervalo de confianza, porque el intervalo se debe de calcular, tenemos que el intervalo de confianza es de 24 a 85. ¿Cómo leo esto? Las personas hipertensas tienen 45.5 veces más probabilidades de morir que aquellas personas que no son hipertensas, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. El intervalo de confianza es el equivalente a la P en las otras pruebas estadísticas. En el caso de la razón de momios y de la razón de riesgos, el intervalo de confianza es nuestra P. Por eso es importante. Y siempre debe de ser por encima de la unidad. Me explico.
Mismo caso, tengo el mismo estudio, pero ahora los datos varían. Tengo 84 fallecidos de los expuestos, 52 fallecidos en los no expuestos, 120 recuperados en los expuestos y 90 recuperados en los no expuestos. Hago mi operación y la razón de momios me da como resultado 1.21. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas hipertensas tienen 1.21 veces más riesgo de fallecer a comparación de las personas no expuestas. Sin embargo, esto no es estadísticamente significativo, porque el intervalo de confianza es de 0.78 a 1.78. ¿Qué son los intervalos de confianza? Los intervalos de confianza, les digo, es el equivalente a la P. Imagínense que esta línea son mis razones de momios. Entonces, yo puedo tener una razón de momios que vaya arriba de 1. Imagínense, el numerador me está hablando o me está contemplando los grupos de riesgo y el denominador los factores protectores. Si el numerador y el denominador son iguales, esto me va a dar un 1 o va a ser la unidad. Entonces quiere decir que si yo obtengo una razón de momios de 1, no voy a tener ni protección ni riesgo. Da igual, son iguales. Pero si yo tengo una razón de momios mayor a 1, lo que sea, 1.5, 1.6, 2, regularmente en los SNPs no pasa de 2. Son factores de riesgos. Puedo tener infinito. Ahora, si yo tengo una razón de momios entre 0 y 1, porque puede ser que el numerador salga más pequeño que el denominador y entonces voy a tener números decimales y mi razón de momios queda entre 0 y 1, entonces va a ser un factor protector. Pero esto, para que tenga significancia estadística, hay que tener un nivel de confianza. Es como la desviación estándar o como los rangos intercuartiles. O sea, sí, es 1.2, pero ¿de cuánto se mueve de 1.2? En el último caso que les comentaba, era de 0.78 a 1.78. Mi intervalo de confianza, si se fijan aquí, pasa por la unidad. Por ese simple hecho de pasar por la unidad, se invalida la razón de momios, aunque sea 1.5 o 2 o 3. Si el intervalo de confianza es atravesado por la unidad o atraviesa la unidad, no es estadísticamente significativo. Es como si me saliera una P de 0.8 o de 0.9, ¿sí? Okay. Entonces, doctora, perdón, bueno, sí. Podemos decir que cuando se sale de 1 deja de ser significativo. En este caso, en este ejemplo, como es 1.78 o 1.20, se sale y entonces por eso decimos que no es significativo. No es significativo porque no es que se salga, es que atraviesa la unidad. Si nosotros ponemos, miren, le voy a regresar tantito, aquí está. Intervalo de confianza de 0.78 a 1.78. El 1 me queda aquí en medio de los dos. Entonces eso quiere decir que ni es protector ni es de riesgo. Es intervalo de confianza. ¿Sí me explico? Aunque el OR sea de 1.21. Si no me dieran el intervalo de confianza, pues yo me podría ir con la finta de que las personas hipertensas tienen 1.21 veces más probabilidades de fallecer que las que no son hipertensas. Pero no se presenta la razón de momio sola. Entonces ya cuando veo el intervalo de confianza, digo, caray, no, pues, sí, pero no es estadísticamente significativo porque aquí en el intervalo de confianza se atraviesa un 1. Okay. Lo ideal hubiera sido a lo mejor que me saliera 1.21 y el intervalo de confianza de 1.1 a 2. Entonces, como ahí ya no se atravesó el 1, entonces ahí sí sería estadísticamente significativo.
Ok, perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, chéquense bien si tienen alguna duda en eso, porque justo esto que les estoy diciendo es con lo que voy a trabajar. No hay más. A menos de que se metan ya en una complicación de análisis multivariado con ANOVAs y cosas así, pero creo que de todas las herramientas que les he dado, no creo que vayan a utilizar más, pues. Si alguien tiene alguna duda específica de algo que no hayamos abordado en estas semanas, porque acuérdense que hoy es la última clase. Entonces, si hay algo que les interese, pues ahorita podemos aprovechar, porque creo que ya todas las pruebas estadísticas que les proporcioné cubren a lo mejor ya la necesidad básica. Cualquiera de los estudios que puedan hacer se puede contestar con las herramientas que les acabo de dar. Yo, doctora, me va a matar, pero ya no me acuerdo cómo. ¿Cómo que, perdón? Ya no me acuerdo cómo sacar el intervalo de confianza. Ay, no, porque la voy a matar, es que no les doy confianza. Déjenme. Es que fíjense. La confianza, para sacarlo requerimos una fórmula, pero yo ya no uso fórmulas. Les voy a dejar esta. Si les sirve, adelante. Aquí en esta basecita de datos de Excel, yo digo que es mi calculadora epidemiológica, porque aquí yo le meto los datos que necesito y automáticamente me calcula. Aquí, por ejemplo, están los datos del último ejercicio. Solamente hay que saber dónde meter los datos. Aquí en las celdas que están en amarillo, introducimos los datos de número de pacientes con el evento. En este caso, son los que fallecieron en el grupo de tratamiento, que en este caso son los hipertensos, y el número de pacientes que no fallecieron en el grupo de hipertensos. Y luego aquí abajo pongo el número de pacientes que fallecieron en el grupo de los no hipertensos contra el número de pacientes que no fallecieron en el grupo de no hipertensos, y me arroja la razón de momios. Y aquí abajito, si se fijan, así se calcula, esta fórmula que le puse aquí arriba. Me da el intervalo de confianza inferior y el intervalo de confianza superior. Igual, por ejemplo, con la razón de riesgos. La razón de riesgos, ahorita no la quise mencionar porque la razón de riesgos se utiliza para los estudios de cohorte. Cuando nosotros tenemos la incidencia de enfermedades en un grupo, las cohortes regularmente se diseñan con un grupo que vamos a estar vigilando, al cual nosotros llamamos caso, que es el grupo que tiene un factor de riesgo, y un grupo control. No es un estudio de casos y controles, pero siempre tiene un grupo control. Les da a través del tiempo y vamos viendo la incidencia de los casos a través del tiempo en cada uno de los grupos. Y entonces se calcula la razón de riesgos a partir de la incidencia en el grupo de expuestos sobre la incidencia de casos en el grupo de los no expuestos, y nos da un índice, y también se calcula su intervalo de confianza, y la interpretación es igual que en este ejercicio de la razón de momios. ¿Por qué no se los puse? Porque difícilmente van a hacer un estudio de cohorte. Las cohortes son caras y son largas. Me ha tocado hacer estudios de cohorte, pero en cirujanos, por ejemplo. Entonces ahí los tiempos como que son un poquito más cortos, pero cuando lo llevamos a la clínica, administración de medicamentos, administración de alguna intervención psicológica, sí son como más tardados. Entonces creo que no nos es como muy útil. Aprovechen, pregúntenme ahorita que pueden. ¿Queda claro? Hola, buenas. Perdón. Sí, buenos días, Blanca.
Sí, bueno, no sé si corresponda mucho ahorita, pero por ejemplo, yo he trabajado con genotipos, genotipo de riesgo para alguna enfermedad, he trabajado con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. En este caso, que no son dicotómicas, no sé cómo qué prueba podríamos aplicar o cómo se podría trabajar en ese sentido. Ok. Cuando tienes genotipos, por ejemplo, específicamente ¿con qué estás trabajando? Estuve trabajando ¿Con con SNPs? variantes de riesgo, con SNPs, de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues generalmente se trabajan 3 genotipos, el silvestre, el genotipo heterocigoto y el homocigoto con la variante. Pero en este caso serían 3 variables. Sí, estos se meten en... Hay un modelo, pero al final va a ser razón de momios lo que vas a determinar, porque sí vas a tener que determinar un riesgo. Y lo que vas a hacer es meter el homocigoto, por ejemplo, contra y las enfermo o no enfermo, y luego el heterocigoto, enfermo o no enfermo, y el wild type, enfermo o no enfermo. Es lo mismo, es una razón de momios. Y vas a obtener la razón de momios con tu intervalo de confianza al 95%. Bueno, chicos, entonces muchas gracias y nos vemos el viernes. Los que quieran ver ese tema, les mando el link para la clase de metodología y pues un gustazo. A la orden estamos. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que tengan buen día. Igualmente. Muchas gracias.